Muy buenos días, amigos. Dios nos bendice rica y abundantemente en esta hermosa mañana de hoy. Hoy iniciamos con gozo, con alegría, dando gracias a Dios por todo el bien que Él ha hecho para con nosotros y que hace para con nosotros. Hoy estaremos hablando sobre escuchar la voz de Dios. Por eso iniciamos de esta forma movida con una canción que nos invita a escuchar esa voz. Escuchemos pues. Oigo la voz de mi interior. Ese es nuestro amado Coco Ramos, cantando. Hoy he decidido que no tengo miedo. En Dios yo soy, yo vivo, yo me muevo. Yo soy esencia, yo soy verdad. El Dios que es en mí es más grande que el de allá. Oigo la voz, oigo la voz. Escuchemos la voz de Dios hoy. Gracias, hermano, por estar conectado. Dios te bendice. Vamos a escuchar la voz. La voz del interior. Cuando hablo con Dios ni suplico ni le ruego, así dice que lo haga la voz de mi lengua. Esa voz yo no la escucho ni tampoco a la gente. Yo simplemente quieto, mi mente consciente. Oigo la voz, oigo la voz, oigo la voz de mi interior. Escuchemos la voz de nuestro interior. Con alegría. Dispuestos. Si te ataca algún achaque o algo te aqueja, solo piensa que en verdad no existe gente vieja. El Dios que en ti mora y que nadie lo mira es un Dios invisible, pero un Dios de pura vida. Es un Dios de pura vida. Si estás enfermo, decláralo. Al Dios que le sirvo es un Dios de pura vida. Oigo la voz de mi interior. Oigo la voz, oigo la voz, oigo la voz de mi así. Es hora de aquietarme y de irme a descansar y todas estas cosas comenzar a contemplar. Esa voz que me invita a que me vaya a meditar, me dice que me aquiete, que me aquiete ya. Y nos vamos aquietando ahora. Aquietate ya. Aquietate. Aquietate ya. Aquietate. Esa voz nos indica que nos vayamos aquietando. Aquietate ya. Y con esa canción que primero nos habló de escuchar esa voz y de recordar la verdad que ya sabemos, la verdad que somos, que nos dice que tenemos un Dios poderoso, que no importa lo que esté pasando, que si hay necesidad económica, material, física, recordemos que Dios está ahí como una fuente inagotable, que solo tenemos que entrar a nuestra parte interna y escuchar su voz, buscar su presencia, entregar toda situación y permitir que Él, que es Dios, pueda realizar su obra en cada uno de nosotros. Al final termina diciendo que nos aquietemos para que podamos irnos a nuestro interior y escuchar esa voz. Y en este momento, esto es lo que hacemos. Aquietarnos por un momento para escuchar la voz de Dios. Y esa voz de Dios nos habla de hermandad, nos habla de unidad, nos habla de amor incondicional. Esa voz de Dios nos habla de reconocer que todo está bien, que Dios está a cargo de su mundo y que tú y yo somos esas piedras preciosas
que está disponible y lista para bendecir al mundo. Así que somos piedras de gran valor, cimentados en una roca firme de la fe, llenos, saturados de esa presencia divina. Así que este es un día hoy para sentir gozo, amor y paz, y para compartirlo con los demás. Y afirmamos: comparto el amor, la paz y el gozo de Dios. Comparto el amor, la paz y el gozo de Dios. Comparto el amor, la paz y el gozo de Dios. Aunque atesoro mis momentos de tranquilidad y reflexión, también me gusta disfrutar de la compañía de familiares, amigos y miembros de mi comunidad de fe. Ya sea que estemos trabajando, siendo voluntarios, orando o simplemente compartiendo un momento de solaz, las experiencias compartidas me permiten apoyar a las personas que aprecio y sentirme alentado. Disfruto y valoro nuestra hermandad cada estación del viaje humano. Durante tiempos de prueba, dificultad o pena, estar en la compañía de amigos y familiares me brinda consuelo y fortaleza. Asimismo, en tiempos de celebración, estar en compañía de otros multiplica mi alegría. En momentos de hermandad y unión, el amor, la paz y el consuelo, así como el gozo, nos bendicen a todos. Y la cita de Hechos 2:44 que nos dice: y todos los que han creído se mantenían unidos y lo compartían todos. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. ¿Quiénes se mantenían unidos? Los que habían creído. Se mantenían en esa unidad firme y compartiendo todo ese tiempo de amor, de paz, de gozo, de luz, de vida. Y en este día de hoy estaremos hablando un poquito sobre escuchar la voz. Si alguno de los que están aquí o de los que más adelante verán este mensaje, pues mi nombre es Luz María Cabrera, soy ministra Unity y quiero compartir con ustedes este tiempo. Este es un espacio sagrado que para cada domingo estaremos compartiendo un mensaje parecido a este. Y este espacio, esta dirección que hemos recibido para el día de hoy, le hemos colocado, el Espíritu ha puesto un nombre, y ese nombre es Iluminados por su palabra. Estaremos siendo iluminados. La idea es que podamos recibir iluminación, guía, bajo la luz de Cristo, bajo su palabra, de forma tal que podamos vivirlas, aprenderlas, vivirlas y a su vez enseñarla a otros. Realmente ese fue el mensaje que Jesús el Cristo vino a traernos. Él vino a anunciarnos el reino de los cielos, a anunciarnos una nueva y mejorada forma de vida. Él vino a anunciarnos y a hablarnos de su Padre, Dios nuestro Padre. Él vino a instalar el reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de los cielos, ese reino de ideas puras y perfectas, que podamos entender que está al alcance de nuestra mano, que está aquí en nosotros. De hecho, él decía, el reino de los cielos no está afuera, está dentro de vosotros. Entonces, ese es el mensaje principal de Jesús el Cristo. Esta fue su misión: enseñarnos, mostrarnos que existe un reino que es posible que no tengamos ni siquiera conciencia y que estamos viviendo en él y no nos hemos dado cuenta. Es un despertar a nuestra divinidad, al hombre, a la mujer que realmente somos, divinos, eternos, perfectos, hechos a imagen y semejanza de Dios, que no somos del mundo, que estamos en el mundo pero que no somos del mundo, que somos realmente heredad de Él, que somos divinos y que somos en esencia hijos de la luz. Pues este tiempo de ser iluminados por la palabra es ahora, es aquí. Y vemos cómo en este momento, ahora mismo estamos atravesando una dificultad seria, un virus que ha llegado y que ha querido instalarse en la mente y los corazones de las personas. Es el primer gran reto que tenemos, no permitir que la
condición o el pensamiento de enfermedad se aloja en nuestra mente. Porque cuando se aloja en nuestra mente, cuando se aloja en nuestra conciencia, automáticamente se aloja en el cuerpo. Porque de acuerdo a lo que tú pienses, de acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a lo que tú aceptas, eso tendrás que vivir. Y eso es lo que es conciencia: pensamiento, sentimiento, emociones, acciones, reacciones. Entonces nuestra conciencia no puede estar llena de temor, ni de angustia, ni de miedo. Tenemos que recordar que somos hijos de Dios, que somos herencia suya, que nuestro linaje no es de este mundo, que somos la expresión divina del amor de Dios, que somos los hijos de Dios, que hemos de estar conscientes y preparados para dar este mensaje que nosotros hemos recibido, que hemos comprendido, que hemos comido, que hemos aceptado y que estamos viviendo en nuestra carne, en nuestra propia vida. Es un tiempo entonces de comprender la verdad y de compartirla. Cuando decimos esto, estamos conscientes entonces de que ciertamente hay una situación. No es que vamos a negar la apariencia del error o de las cosas que están en este momento pasando. Están pasando. Ahora tú y yo somos los responsables de entender que eso que está pasando fuera no tiene que pasar dentro. Que tu fe debe darte para mantenerte cimentado en una palabra que te dice que tú y tu casa, si son de Cristo, si viven en esa conciencia Cristo, no van a perecer, porque Dios Todopoderoso cubre a sus hijos. Y todos somos hijos de Dios, pero ¿qué sucede? Si no estás consciente de ello, vas a actuar como si no lo fuera. Y cuando actúas de forma inadecuada, no respetando la voluntad de Dios, no respetando los estatutos, los mandamientos, la ley de Dios, la ley del amor, de la compasión, del servicio, entonces tú y yo estaríamos siendo sujetos a vivir una vida fuera de ese reino de los cielos del cual Jesús vino a mostrarnos. Nos vino a enseñar a vivir diferente, a actuar diferente, a ser diferente. Y en Unity decimos, si eres de Unity, que se te note. Unity, ¿qué es? Significa unidad. Si estás unido en Cristo, si estás unido en esa comprensión, si has aceptado esta verdad en tu vida y la pones por obra, entonces tú y tu casa serán guardados por la sangre de Cristo. Eso no quiere decir ni siquiera que no te enfermes, te vas a enfermar, probablemente te enfermes, porque en el mundo hay de todo, y si tu mente aceptó algo de eso que está afuera, va a entrar y va a hacer un trabajo en ti. Ahora todo, absolutamente todo, obra para bien. ¿Qué significa? Que si tienes que pasar por una situación, en este caso de enfermedad, tendrás que pasarla, pero paz. Jesús mismo decía, en el mundo tendréis aflicción, tendrás que pelear grandes batallas, tendrás que enfrentarte al enemigo, tendrás que enfrentarte a los pensamientos equivocados, tendrás que sacarlo de la casa, porque se van a meter en tu casa, mental y emocional, se van a meter en tu cuerpo, tú tendrás que sacarlo, pero dice, en el mundo tendréis aflicción, pero paz, yo he vencido al mundo. ¿Y por qué es que tenemos tanta aflicción? ¿Y por qué este tiempo hemos tenido tanto temor y tanta angustia? Tanta gente ha estado enfermando. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Simplemente porque ha habido una desconexión en nuestra mente, en nuestra forma de vida. Hemos desconectado. Hay veces que creemos que somos nosotros, que es por nosotros que las cosas pasan. Señores, no pasa nada por nosotros. Porque como decía bien Jesús el Cristo, de mí mismo nada puedo. El Padre... Y cuando decimos Padre, podemos pensar en la fe, en el bien de Dios, en lo más hermoso que hay dentro de ti, esa divinidad en ti. Ese es el que hace la obra. Así es que no es por mi fuerza, sino por la fuerza, por el Espíritu de Dios en mí. No es ni por fuerza ni por poder, es por el Espíritu de Dios en mí. Ese Espíritu de Dios en ti y en mí es quien hace la obra. Y ese es el Hijo de Dios en cada uno, el Cristo de nuestro ser, que nos da poder, que nos da autoridad, que nos permite caminar en rectitud y nos permite vencer las tentaciones de toda índole en el mundo, comenzando por los primeros o por las primeras tentaciones, que son los pensamientos erróneos. Aquí me voy entonces a Jeremías. Jeremías fue un profeta hebreo que tenía un mensaje claro. Esto en el Antiguo Testamento, o el mensaje de Jeremías era el arrepentimiento, para que Jehová Dios pudiera instalar su morada en nuestras casas, tanto físicas, materiales, como en nuestra casa mental, espiritual, en nuestro propio corazón. El mensaje de Jeremías habla, y lo que habla es
un llamado de Dios a través de Jeremías para que volvamos de nuevo. Y encontramos en Jeremías 29 que dice, por cuanto no oyeron mis palabras. ¿Por qué nos está pasando tantas cosas a nosotros en este tiempo? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. No estamos escuchando la palabra de Dios. No estamos entendiendo que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que lo que Dios ha dicho para ti lo va a cumplir, que tu trabajo y el mío es escuchar su voz y obedecerle. Hemos sido desobedientes desde el principio. Hemos sido un pueblo duro, difícil. De hecho, Jehová Dios levantó muchísimos profetas en el Antiguo Testamento para hablarle al pueblo, pero muchas veces el pueblo no entendía y volvía a caer en pecado y volvían la cantidad de situaciones que se les presentaba. Tenemos el coronavirus ahora. Nosotros mismos lo hemos creado, nosotros mismos lo hemos traído. Nosotros mismos, con nuestra forma inadecuada de actuar, de pensar y de sentir, hemos traído el mal, la necesidad y la angustia en nuestras vidas. Porque no hemos escuchado la voz de Dios que nos dice que todo lo podemos en el Cristo que nos fortalece, que somos hijos de Dios, que somos herencia santa y divina, que no tenemos por qué pasar por estas situaciones, pero que tenemos que reconocer que nuestro amparo viene de Dios, de Jehová Dios, que Dios en nosotros es esa torre fuerte, que cuando llegan los momentos difíciles, porque van a llegar, lo que tenemos que hacer es correr a esa torre, a esa fortaleza espiritual dentro de nosotros, refugiarnos allí y esperar que las cosas pasen y que Jehová Dios haga su trabajo y su obra afuera, pero también que la haga dentro de nosotros. Y aquí vemos en el verso 19 de Jeremías 29, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no escucharon, dice Jehová. ¿Por qué te pasa lo que te está pasando en este momento a ti y a mí? Porque no hemos escuchado la palabra de Dios. Y Dios habla de muchas maneras. Dios habla, y la primera cosa por la que te digo y quise hablar de esto es porque Dios habla en el silencio. Ahí mismo donde estás, si te vas a tu corazón y te aquietas, si respiras tranquilamente, sientes el latido de tu corazón y permites que te quedes en ese momento sagrado de quietud total, donde tu mente se detenga por unos segundos o minutos para simplemente escuchar tu propio corazón, allí vas a poder escuchar la voz de Dios que te dice, paz, aquíétate. Aquíétate y sabe que yo soy Dios, paz, paz, aquíétate. Entonces la llamada aquí es a aquietarnos, a escuchar su voz en el silencio. Pero miren, es tan grande y poderoso el amor de Dios para con nosotros que aún en medio del ruido, Él nos habla. Lo que pasa es que si tú no estás entrenado para escuchar en el silencio donde no hay ruido, tú no vas a poder identificar la voz de Dios en medio del ruido. Pero como tú has hecho un trabajo espiritual y ya sabes identificar esa voz de Dios en tu interior, en esa quietud, aun cuando haya ruido fuera, tú tendrás una quietud tan fuerte en tu propio corazón que vas a poder recibir en medio del ruido, del bullicio, del caos, de la tormenta. Vas a poder recibir esa voz de Dios que te va a hablar de forma clara, que tú vas a entender. Pero más aún, el mismo Jeremías, preocupado con todo esto, sigue diciendo y nos habla de que así ha dicho Jehová. Dice, ponte en el atrio de la casa de Jehová. ¿Dónde? En el atrio, en la entrada de la casa de Jehová. Y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar. Aquí está Jehová Dios diciéndole a Jeremías que cuando el pueblo vaya a adorar, se ponga en la entrada de la puerta del templo y que allí mismo comience a hablar las palabras que él le va a decir. Le dice, no retengas palabra alguna, porque quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Yo no sé cuál es tu camino, en dónde está la situación, yo no sé dónde has caminado, no sé cuál es la situación tuya en este momento, pero hay un llamado a través del profeta Jeremías para que nos volvamos del mal camino. ¿Qué es el mal camino? Para que nos volvamos de pensar y de actuar incorrectamente, para que nos volvamos, para que cesemos, para que dejemos de creerle al mundo,
para que podamos volver de nuevo a nuestro primer amor, para que dejemos de servir y de actuar siguiendo el lineamiento que te da el mundo. Que dejes ya, que detengas el razonamiento humano y te vayas al razonamiento divino. Que a Dios se le cree. Que con Dios tú no entras en tribulación, sino que tú a Dios le crees y obedeces su voz. Dice aquí el profeta que Jehová te lo está diciendo, háblale de nuevo. Tal vez escucha y se vuelve de su mal camino, y no haré yo para con ellos lo que he pensado hacer. Entonces es un momento en que nos está diciendo a nosotros que ciertamente si nos escuchamos la voz de Dios, si le escuchamos, nos vamos a volver de ese mal camino. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú escuchas su palabra, cuando tú comienzas a actuar conforme a su voluntad, entonces el bien que es Dios y que te ha prometido que te va a dar, lo vas a recibir. ¿Por qué no recibimos el bien de Dios? Porque estamos caminando en dirección contraria a donde está ese bien. El bien está en hacer la voluntad de Dios. El bien está en servir. El bien está en amar. El bien está en entregar de todo corazón. Pero Jeremías sigue diciendo, y nos vamos ahora al capítulo 25. Capítulo 25, verso del 3 al 8, y nos dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí la palabra de Jehová. Y he hablado desde temprano y sin cesar. Y vuelve y dice el profeta, pero no me oísteis. Es una queja que tiene realmente Jeremías, que ha hablado y que Dios le ha puesto a hablar y hablar, pero nosotros no hemos escuchado. En otras palabras, el pueblo de Dios no ha escuchado. Tú y yo no hemos escuchado. No solamente la voz de Jeremías que se levanta dentro de ti para hablarte, sino a la voz también de ese Cristo, esa divinidad dentro de ti que te habla cada día y que te dice, pero tú no escuchas la voz, y al no escuchar su voz, no haces lo correcto. Al no hacer lo correcto, entonces tienes que pagar el precio y tienes que pasar por la situación X o Y que estás o que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado su voz. Y dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándole desde temprano sin cesar. Vuelvo y repite lo mismo que leíamos en el capítulo 29. Pero no oísteis, ni inclinaste vuestros oídos para escuchar. Cuando él decía, volveos ahora de vuestro mal camino. Vuelvo y repito lo que decía en el 26 también. Y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vuestros padres para siempre. ¿Qué es lo que nos dice? Que nos volvamos a Él, que no nos dejemos seguir engañando del mundo, que no sigamos la riqueza de esta tierra, de este tiempo, que no sigamos a los dioses de este tiempo, dinero, poder, a no volvernos soberbios, que no nos dejemos llenar de vanidad, que no nos dejemos arrastrar por las cosas mundanas, porque ha llegado un tiempo en este momento, y ustedes lo saben, que ha llegado un tiempo en que el hombre, usted y yo, y no precisamente usted y yo, pero el hombre natural ha comenzado a llamar bueno lo que sabemos que no es bueno, lo que va en contra de la voluntad de Dios. Ha comenzado el hombre en este tiempo a llamar bueno lo que no es bueno, a decir la mentira que es verdad y repetir tantas veces la mentira que el pueblo se la ha ido creyendo. Es un tiempo entonces de volver de nuevo, de escuchar a Dios, pero en su esencia. Lo que Dios está hablando dentro de ti en este momento es un tiempo para tú escucharlo, amigo. No es escuchar al mundo. No escuchen más esa voz. Renovaos, transformaos, decía Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. ¿Cuál es esa voluntad de Dios para con nosotros? La salud, el bien, la prosperidad, el gozo. Pero si estamos cimentados y seguimos e insistimos en seguir
no escuchando la voz de Dios, no haciendo su voluntad, tendremos que pagar este precio. No es castigo, es que lo que usted siembra lo tendrá que cosechar. Entonces, este es un llamado a escuchar la voz de Dios. Miren, yo anoche, quizás porque estaba trabajando mental y emocionalmente este servicio, este mensaje del día de hoy, yo anoche me quedé en la madrugada, porque no fue en la noche, fue en la madrugada, y simplemente soñaba. ¿Y saben qué yo veía? Un gran hombre en un lugar hermoso. No puedo decir qué lugar era porque solamente podía ver como el espacio, el ambiente. No podía identificar el lugar, solamente el panorama. Y yo vi a ese gran hombre con un gran libro leyendo. ¿Y saben cómo yo veía a la gente? Cada uno en su asunto, cada uno lejos de escuchar lo que estaban ahí diciendo. Este mensaje fue inspirado. Sinceramente, no solamente fue inspirado, sino que fue como el sello de Dios para que yo hablara esta palabra. Porque le digo que todavía anoche estaba indecisa en si hablaba esta palabra, porque es duro decirle a ustedes, es duro decirme a mí misma que no estamos escuchando la voz de Dios, que no estamos entendiendo. Es duro, de hecho lo hemos leído muchas veces, que con los oídos oímos, pero no escuchamos. Y con los ojos vemos, pero no estamos mirando. Podemos ver, pero no miramos. Podemos oír, pero no escuchamos. Entonces, es una forma de decirnos, es una llamada de atención seria la que estoy haciendo yo en este día a todos nosotros. Es una llamada de atención realmente seria. No estamos escuchando. No estamos escuchando la voz de Dios. Es sencillo. Y esto ha traído como consecuencia grandes tribulaciones, dolores, angustias, inseguridades, ansiedades, enfermedades. ¿Y por qué no? Incluso en muchas personas la muerte. Tanto física como espiritual, mental, emocional. Porque no estamos escuchando la voz que nos dice: aquíétate. No te afanes, por no estés afanado ni afligido. Tranquilo, habla conmigo. Ten paz. Y yo veía a la gente, señores, las veía a todos, a todas, en sus asuntos, su quehacer, en sus afanes. No estaban prestando atención. Por eso no sabían lo que Dios decía para cada uno de ellos. Porque debo decirle que es que Dios tiene una palabra para cada uno de manera particular. Lo que Dios me dice a mí que haga no es lo que Dios quiere que tú hagas. Porque tú y yo tenemos misiones diferentes, propósitos diferentes. Dios tiene un propósito para cada uno. Dios nos ha dado dones a cada uno. Y esos dones tienen que desarrollarse a través de cada uno. Pero es de forma única, porque tú y yo somos únicos. Lo que tú haces no lo puedo hacer yo, aun cuando tengamos el mismo talento, porque de la forma en que tú lo haces es totalmente diferente, y Dios necesita esa forma para poder llegar a un grupo de personas a la que yo no voy a llegar. Dios necesita tu talento, tu habilidad, te necesita a ti como una puerta abierta para Él poder penetrar, entrar, dejar allí lo que Él desea que tú entregues y ponerte a ti como mayordomo para que entregues a otro esa bendición que Él está entregando en ti, de la forma en que Él desea que tú lo hagas, que va a ser diferente la forma del otro, de cómo el otro lo va a hacer. No solamente son que son talentos diferentes, sino que aún siendo el mismo talento, tenemos manera distinta de entregarlo. Y Dios nos necesita todo, por eso Él sigue insistiendo en hablar. Él nos va a enseñar. Lo único triste es que tengamos que pasar por la experiencia de situaciones difíciles para poder comprender lo que Él nos quiere hablar. Porque al final lo vamos a escuchar. Pero si podemos evitarnos el dolor y el sufrimiento de la experiencia, llegaríamos más rápido a hacer la voluntad de Dios y a lograr los deseos del corazón, tuyo y mío. Porque al final del día todo está conectado. Todo lo que Dios desea es tu bien, es tu gozo, es tu salud, es tu vida. Pero para ello tú tienes que seguir unas normas. Porque tú no puedes pretender ser sano, puro y perfecto y estar haciendo todo contrario a eso. Porque lo que tú siembres, lo que tú haces va a tener como consecuencia acciones. Vas a cegar lo que siembres, vas a recibir lo que diste. Entonces yo te pregunto, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás dando? ¿En qué estás? ¿Estás escuchando la voz de Dios o no le estás escuchando? Si no la escuchas tendrás tribulación y dolor. Si la escuchas podrás parar, detener eso, limpiar tu conciencia y volver de nuevo a ese estado en el que tú fuiste creado, de paz, de gozo, de vida y de prosperidad, de abundancia de bien, de salud perfecta. Y nada de lo que tú pidas se te va a retener.
porque tú estás obrando conforme a la voluntad de Dios. Pero sigue diciendo, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndole. ¿Cuándo no vamos en pos de dioses ajenos? Cuando olvidamos lo principal, que es escuchar a Dios y hacer su voluntad, y comenzamos a escuchar al mundo y hacer su voluntad. Cuando dejamos de lado hacer el servicio que Dios nos ha puesto a hacer para bendecir a otros por bendecirnos a nosotros mismos. Cuando comenzamos a actuar de forma egoísta. Cuando comenzamos a cerrar nuestros oídos a la necesidad ajena. Cuando comenzamos a levantar falso testimonio. Cuando comenzamos a infringir la ley del amor. Cuando comenzamos a hablar palabras negativas, a robarle la paz, el gozo, la vida, la felicidad a otros, cuando te metes en matrimonios que ya están constituidos por Dios, cuando tú crees que puedes lograr que una familia que Dios formó pueda ser destruida para tu beneficio personal, cuando comienzas a obrar de forma egoísta, pensando en ti sin pensar en el daño que haces en los demás, estás alejado de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ti es el bien. Pero para que tú recibas tu bien, nadie más tiene que recibir mal. Porque lo que es tuyo no tiene nada que ver con el otro. Lo que Dios te va a dar a ti, te lo va a dar, independientemente de lo que Dios dé al otro. Porque todos somos sus hijos. Así que lo tuyo no está en manos de otros. Lo tuyo está en tus manos. Y está en ti el buscarlo de forma correcta para recibir la bendición que deseas. Pero igualmente, vemos entonces en el Salmo 81 que dice... Y nos vamos directamente al verso 8 y nos dice, oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeras. Esto que estamos haciendo aquí es una amonestación de parte de Dios, para que escuchemos a Dios. Y él dice, oh, si me oyeras. Aquí el salmista está hablando y luego dice en el 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Y caminaron en sus propios consejos. Es de sabio no caminar en tus propios consejos, sino en buscar el consejo de Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en este momento y en un solo instante, yo habría derribado al enemigo. En este momento, en un solo instante, yo habría derribado al enemigo. Significa que habría quitado el mal del medio del pueblo, que habría quitado la angustia, el dolor. Señores, que el coronavirus ya se hubiera ido, pero yo voy ahora del Antiguo Testamento, de Jeremías y del Salmo 81, yo me voy ahora a este tiempo actual, amigos. No estamos escuchando la voz de Dios, y cuando no escuchamos la voz de Dios, tampoco queremos escuchar la voz del hombre. Jehová Dios levantó profetas, hombres, mujeres como yo, como muchos de ustedes que hablan la palabra, que se les ha dado una instrucción de guiar al pueblo, de abrir su boca para amonestar, para bendecir, para restaurar, pero también para enseñar y para guiar. Y no hemos escuchado. Es posible que muchos de los que están aquí ahora mismo escuchando, no escuchen, solamente oigan. Y yo les digo a ustedes de todo corazón, yo estoy entregando un paquete que se me puso en mi mente, en mi corazón. Yo debo hacerlo. De usted depende si usted recibe esta información, si recibe esta inspiración, si recibe este regalo de Dios y lo pone por obra y cambia su vida. Solamente basta con escuchar y usted podrá ser transformado. Porque el oír viene por la palabra de Dios. El oír viene por la palabra de Dios. Entonces, esa palabra de Dios se te está dando ahora, tú tienes que escucharla, prestar atención y tienes entonces que practicarla y hacerla tuya. Hablo de esto porque si no escuchamos la voz de Dios, tampoco escuchamos la voz del hombre. En este tiempo, salud pública tiene un solo clamor, y no salud pública, todo lo que son las autoridades de salud, todas, a nivel mundial, a nivel de nuestro país, está hablando cosas que tenemos que escuchar, nos está dando un protocolo, unas reglamentaciones, unas normativas para poder convivir, para que este coronavirus desaparezca, pero no estamos escuchando ni siquiera esto. O sea, que llega un momento en que nos cerramos tanto, que ya no solamente que no escuchamos a Dios, que no vemos, sino que ni siquiera al hombre que sí vemos lo estamos escuchando. Lo estamos prestando atención. Estamos oyendo, pero no estamos escuchando cuando nos dicen que mantengamos distanciamiento social. Cuando nos dicen
que hagamos tales o cuales cosas. Por eso, ahora, creo que en este mismo momento, el Senado de la República está viendo de nuevo esta proclama del presidente de la República. 45 días más de cuarentena, y es un clamor de toda la clase de salud, de todas las autoridades de salud, de todas, del Colegio Médico Dominicano, de Salud Pública, de todos los hospitales, de todas las clínicas, de todos los médicos, de todos, enfermeros, y todo el mundo está hablando lo mismo. Porque nos estamos enfermando, porque no estamos cumpliendo con el protocolo. A muchos les tendrá que dar bien, pero que no sea a todos o a la gran mayoría, que podamos parar esta pandemia. Pero solamente la vamos a parar si escuchamos primero la voz de las autoridades que saben de eso, y luego si escuchamos la voz de Dios que nos dice: pasa, quiétate. Y el clamor es el mismo: no salgas de casa. Pero no estamos escuchando esto. Entonces es un momento de escuchar la voz de Dios. Es un momento de dejar de escuchar la voz humana tuya que te dice cosas totalmente diferentes a lo que te dice Dios, totalmente diferente a la que el mismo hombre hoy está diciéndote para la misma sanidad tuya. Finalmente, señores, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Cuál es el peligro de no oír la palabra de Dios? ¿Por qué no estamos oyendo? Pero ¿qué vendrá si no escuchamos, si seguimos insistiendo en no escuchar y hacer nuestra voluntad humana, dejando que la personalidad, el hombre material humano en ti, sea quien dirija tu vida? ¿Qué va a pasar? Tendremos destrucción, tendremos desolación, tendremos luto, tendremos llanto, tendremos dolor, tendremos oscuridad y finalmente tendremos muerte. Fíjense ustedes cómo esto que estoy diciendo está contemplado en Jeremías 25, 32, 33, que nos dice: hágase la luz. Nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantarán de los fines de la tierra. Oigan lo que dice: y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. Va a haber gran mortandad. No se endecharán ni se recogerán. En otras palabras, no podremos tomar otros muertos. Señor, lo que está pasando ahora mismo es esto. ¿Cuánta gente no se le ha muerto familiar y no han podido velarlo? No han podido dar el último adiós. No han podido tocarlo. No han podido enterrarlo. Esto es bíblico, amigos. Sino que lo han puesto en fosas comunes. Esto no podemos permitir que siga pasando, y esto que hablo literal también está de forma espiritual. Tenemos que detenernos ya de escuchar la voz humana dentro de ti que te dice qué es lo que tú tienes que hacer. La única voz que tú tienes que reconocer y escuchar es la voz del Cristo dentro de ti, que te dice que esto va a pasar, que Dios está contigo, que te aquietes y que vayas a tu lugar secreto, allí donde Dios habla, y que desde allí el Señor, el Cristo dentro de ti, va a hacer la obra. Desde allí será en que tú podrás recibir la bendición de Dios. Y luego finalizo con esto: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. ¿Cuándo? Cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios y comenzamos a orar y a clamar a Dios y a pedir a Dios por el pueblo, a pedir a Dios por tu casa, a pedir a Dios por los tuyos. Entonces aquí llega el pacto de Dios con Salomón, que es sabiduría, representa la sabiduría contigo. Cuando estás haciendo la cosa correctamente, dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Pide a Dios que tu casa, que tu conciencia, que tu corazón sea el lugar donde Jehová Dios haya elegido como casa de sacrificio. ¿Qué significa? Donde tú vas a sacrificar todos esos pensamientos mundanos humanos que te dicen cosas que no son la verdad de Dios para ti. Donde tú vas a entregar, y Jehová Dios lo va a elegir allí para que tú allí entregues todos esos pensamientos incorrectos, para que te vuelvas de tu mal camino. Ese mal camino lo vas a entregar allí, lo vas a sacrificar allí por amor a Dios, porque has comprendido cuál es la voluntad de Dios, porque ya sabes que Dios está contigo. Y dice entonces: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo,
Si estamos orando, si estamos pidiendo a Dios, si estamos en una actitud de oración, dice que si Él manda lluvia en abundancia, o si manda langosta para que quiebre la tierra, o si manda pestilencia como en este tiempo, pero nos unimos en oración, dice, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, nos invita a la oración, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de su mal camino. Recuerda lo que decíamos, el mal camino en el que andábamos, decía Jeremías. Entonces, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, quiere decir que vamos a invocar el nombre de Dios, entonces estamos escuchando ya a Dios. Si comenzamos a escuchar a Dios, si cambiamos el asunto y comenzamos a escuchar a Dios y oramos, dice, y oraren, y buscamos su rostro, y nos convertimos de nuestro mal camino, dejamos todas esas cosas negativas atrás de las que Jeremías hablara, o si escuchara, o si se convirtiera en su mal camino. Fíjense aquí la respuesta a estas oraciones y a estos momentos, esta amonestación que se nos hizo antes. Dice, entonces, si ustedes me oyen a mí, yo les oiré a ustedes desde los cielos. Y 1, perdonaré sus pecados. Y 2, sanaré su tierra. 1, perdonaré sus pecados. ¿Y qué? Y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que necesitamos? Que nuestra tierra sea sanada, que seamos perdonados y que este coronavirus se vaya y que pase definitivamente de nosotros. Ahora estarán abiertos mis ojos, dice Jehová Dios, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora Él elegido y santificado esta casa, ¿qué casa? Tu casa, tu conciencia, tu mente, tu corazón, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y mis ojos y mi corazón, los ojos de Dios y el corazón de Dios van a estar en tu casa, en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón, y van a permanecer ahí para siempre. Y como tú vas como pueblo, junto a mí, a todos los hombres y mujeres de Dios, vamos a estar con un corazón sencillo, en adoración a Dios, en entrega, en humillación a Dios, reconociendo su poder, reconociendo su voluntad y haciéndola, orando, invocando su nombre, pidiendo a Dios para que nos bendiga y para que nos perdone. Dice entonces que estaremos convirtiéndonos de nuestro pecado, de nuestro mal camino. Y es ahí entonces donde Jehová Dios, por haberle oído, por haberle invocado, por habernos humillado ante Él, por haberle dado toda la gloria, toda la honra y todo el poder, entonces Él, que escucha siempre tu oración, porque Jehová Dios escucha siempre tu oración. Esto que estoy leyendo es literal, pero cuando vamos al contexto, Jehová Dios escucha tu oración. Si tú oras a Dios con todo tu corazón, si tú te humillas ante Dios, y humillarse no significa que tengas que denigrar ni mucho menos, denigrarte no, significa entregar tu corazón a Dios, ponerlo a Él primero, dejar que Él sea quien te guíe, darle toda la honra, todo el honor, toda la gloria a Él, toda la potestad a Él, haciéndole saber a tu corazón que Él es que reina, que el Cristo dentro de ti es quien hace la obra, que Él es el que tiene el control del poder y a Él es que hay que adorar. No al hombre, no a tu mente que te dice que hagas cosas que no son las correctas, sino a la voluntad de Dios que está escrita en tu corazón y que Jehová Dios a través del Cristo te la dice constantemente. Si tú escuchas esa voz y tú como pueblo, junto con todos tus hermanos, te humillas, junto conmigo nos humillamos, invocamos su nombre, escuchamos su voz, nos alejamos del mal camino, nos arrepentimos de eso, dejamos de hacer el mal. Amigos, no nos vamos a enfermar, vamos a estar guardados en su amor. Porque dice que Él va a escuchar, y vuelvo y repito, Él nos escucha siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tu oración tendrá la contestación que tú necesitas y que tú deseas, porque tú has quitado todo obstáculo delante de la oración. Significa que tú estás abierto, receptivo, obediente a la instrucción. Podrás escucharla y podrás realizarla, entonces Jehová Dios podrá bendecirte. Y nada va a retener la bendición de Dios para ti. No importa cuánta gente a tu alrededor enferme, no importa cuánta gente alrededor tuyo muera, tú y tu casa estarán guardados. ¿Por qué? Porque están sirviendo a Dios. Como decía Josué, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué significa? Que estamos entregando el control de nuestra casa, mentales, emocionales, nuestro corazón, nuestra casa física, a nuestro Padre, Madre Dios, al Cristo de nuestro ser. Y estamos allí santificando su nombre.
Y Él está escuchando nuestra oración y está dándonos respuesta a esa oración. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto a Él. Entonces dice, Él va a perdonar tu pecado. Tu pecado y el mío serán perdonados. De hecho, ya estamos siendo perdonados en este momento. Y la compensación final, después de perdonar nuestro pecado, es que sanaremos. Siempre que se nos perdona, sanamos. Cuando usted está enfermo, tiene que irse al corazón, pedir a Dios perdón, permitir que Dios limpie su mente y su corazón. Y cuando hablo de Dios, no hablo de lejos, fuera, sino del Cristo en usted. Y usted con Él, trabajando en adoración para esa limpieza espiritual. De forma tal que cuando usted termine ya de ser purificado, sea usted entonces perdonado completamente. Y entonces cuando usted es sanado, la sanidad le sigue a un perdón total. Y usted y yo estamos listos ya para recibir ese perdón. Así que vamos al corazón ahora y vamos a invocar el nombre de Dios. Vamos a entregar nuestro corazón a Dios en reverencia sagrada y santa, reconociendo que Él es el que tiene el poder y el control, que de nosotros mismos nada podemos, pero que Él en nosotros Él hace la obra. Y nos volvemos a Dios. Y en este momento hacemos compromiso contigo, oh Padre, Madre Dios, oh Espíritu Santo, oh Maestro Jesucristo, para que tú nos guardes, para que tú limpies nuestra mente y corazones. Te ponemos a ti como Señor nuestro, nuestra mente, nuestras casas, nuestras vidas. Te pedimos que tomes el control y que nos sigas mostrando el reino de los cielos, que nos sigas instruyendo en tu palabra. Dejamos ya de lado todo pensamiento, sentimiento de error y nos vamos a ti. Los errores se van. Nosotros mismos comenzamos perdonándonos a nosotros y perdonando a otros. Y nuestras mentes y corazones se sienten libres, bendecidas. Y nuestro cuerpo templo son sanados. Nuestros corazones son restaurados. Nuestra mente es restaurada, es transformada. Y nuestros pensamientos comienzan a caminar bajo la luz del Espíritu, bajo la guía de Dios. No nos afanamos, nos aquietamos, nos entregamos a ti, escuchamos tu palabra y hacemos tu voluntad. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Divino Maestro. Amén. Amén y amén. Y respiramos y volvemos a este aquí y a este ahora. Amigos, un placer enorme poder compartir con ustedes estas palabras. Es un tiempo entonces de volvernos a Dios. Es un tiempo, y estoy insistiendo mucho en estos días con esto, de escuchar la voz de Dios, de hacer su voluntad, de invocar su nombre, de quedarnos en casa y de hacer la voluntad de Dios. Pero miren, más aún, Dios nos dice, y pienso en esto, y fue algo que me enviaron al grupo de la iglesia, al chat, que dice, ¿qué le dijo Noé? ¿Qué le dijo Dios a Noé antes de llegar el diluvio? Vete al arca y quédate en el arca, trancado. ¿Por qué? Porque viene algo grande y no quiero que tú perezcas. Entra al arca, entra a tu casa. Pero también, ¿qué debían hacer los israelitas antes de llegar la última plaga? ¿Qué Jehová Dios le dijo que hiciera? Quédate dentro de tu casa con tu familia, porque lo que viene va a pasar. Si estás dentro de tu casa con tu familia, serás guardado. Pero más aún, pon en los dinteles de la puerta sangre del cordero de la Pascua, el cual comiste antes, para cuando pase la pestilencia no llegue a ti y no mueras. Haz la señal en tu casa que diga que tu casa y tú son de Jehová, son del Dios Todopoderoso, que allí no entra nada que no sea lo bueno, para que nada entre. Pero además, cuando la destrucción de Jericó, ¿qué se le dijo a Rahab que hiciera? A través del profeta, ¿qué se le dijo? Antes de Jericó ser destruida, que se quedara en su casa con su familia. Eso está en Josué. Cuando vienen situaciones graves como esta de coronavirus, quédate en casa, y la autoridad te lo están diciendo. Pero los mismos discípulos en Pentecostés, ¿dónde estaban? Unánimemente unidos, orando para recibir la bendición de Dios, para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. ¿Dónde estaban? Estaban en casa, en el templo, unánimemente unidos, recibiendo la bendición. Es en casa que tú recibes la bendición.
La inspiración entonces ahora es que nos quedemos en casa. ¿Qué debemos hacer entonces con el coronavirus? ¿Qué es lo que nos está diciendo que hagamos con el coronavirus? Quedarnos en casa. Esperar que el tiempo pase, para no infectarnos ni enfermarnos. Pero aún más, para lo que dicen, saldremos de casa y que Dios nos ayude. Proverbios 22, verso 3 nos dice claro, el prudente ve el peligro y entra en su casa, se esconde. Pero el necio sigue adelante y sufre la consecuencia. Amigo, yo espero que usted no sea el necio, que usted sea el prudente, que escuche la voz de Dios, que escuche la voz de las autoridades, que nos humillemos ante Dios, que hablemos la palabra, que vayamos a nuestras casas espirituales y mentales, que allí oremos, que entreguemos a Dios nuestras mentes y corazones y que nos definitivamente dejemos de hacer lo incorrecto para no enfermarnos, para que nuestros pecados sean perdonados y para que podamos ser sanados. Gracias Dios, gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias Divino Maestro. Si este mensaje les gustó, por favor, compártanlo. Necesitamos que mucha más gente escuchen esto. Quizás a usted ni le tocó, pero es posible que usted envíe este mensaje a otra persona que sí usted le transforme la vida. Así que compartamos este mensaje con todo el mundo y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Unity Fuente Luz Divina, en Instagram, @Fuente de Luz, igual que en YouTube, red.luzcabrera, rev.luzcabrera, para escuchar estos mensajes y muchos más. Y también en nuestro blog Unity Fuente de Luz. Dios le bendice ricamente. Tengamos todos un hermosísimo resto del día.